Dios les bendiga, familia, buenos días. El día de hoy me toca la bendición de compartir contigo un pequeño mensaje. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales para que pueda ser de gran bendición también para otras personas. El día de hoy quiero comenzar con este texto bíblico que está ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Y quiero hablar precisamente de este tema porque en estos tiempos hay mucha gente que dice, bueno, yo conozco a Dios, yo he escuchado a Dios, yo he visto a Dios, pero vamos a ver qué nos dice la palabra sobre si realmente conocemos a Cristo y qué es lo que sucede cuando nosotros conocemos a Jesús. Quiero comenzar, el versículo 3 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es nuestra postura y cuál debería de ser, no solamente en estos tiempos, sino en todo momento, nuestro testimonio? Nuestro testimonio debe de ser siempre en contracorriente. Hemos escuchado muchas veces esta palabra, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones desconocemos su significado. E ir contracorriente significa no comportarnos como antes lo hacíamos. A lo mejor en las redes sociales vas a escuchar muchos mensajes que te dicen que el conocer a Dios no tiene nada que ver con a lo mejor ser diferente a como tú eras antes. Pero la realidad es que cuando Dios viene a nuestras vidas no hay nada bueno que Él pueda dejar en nosotros. O sea, no es como que, bueno, nada más me vino a cambiar ciertas cosas. Dios tiene que hacer un cambio del 100% de las cosas, de las actitudes de nuestro corazón, de la manera en la que nos comportábamos. ¿Para qué? Para que podamos ser como Él. Y así como lo dice esta palabra, si los que dicen amar a Dios, los que dicen conocer a Dios, dice también deben de andar o su manera de vivir tiene que ser similar a la que Jesús tuvo en la tierra. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a perdonar, es necesario que nosotros aprendamos a amar a los demás, en no pensar solamente en lo que a nosotros nos interesa. Entonces nosotros, si decimos conocer a Dios, lo primero a lo que nos invita la palabra es a guardar sus mandamientos. Como hijo de Dios no podemos dirigirnos, no podemos nosotros vivir nuestra vida, valga la redundancia, con el es que yo pienso, es que yo creo, sino es lo que dice Dios mismo en su palabra. Por eso dice, está escrito. Ni Jesús mismo se atrevió a decir, bueno, es que es lo que yo pienso. Cuando le preguntaban con autoridad de quién haces estas cosas, por qué haces esto, él decía, yo solamente hago lo que mi Padre me dice que haga. Y también Juan capítulo 15 dice, y todo lo que he escuchado de él se los he dado a conocer. Entonces, ni Jesús caminaba conforme a lo que él pensaba solamente, sino decía que él pasaba tiempo en la presencia de su Padre y él hacía todas las cosas que Dios le decía. Un engaño muy común que podemos nosotros tener en este tiempo, si no pasamos tiempo con Dios, es decir, es porque ya es obvio lo que yo tengo que hacer. Ya sé que tengo que hacer estas cosas, ya sé que el obedecer a Dios se trata de a lo mejor diezmar, de ofrendar, de ser benigno con otras personas y podemos caer en el error de omitir el pasar tiempo con Él para escucharlo. En repetidas ocasiones la palabra de Dios habla de hombres de los cuales fue escrito y decía que ellos iban a la presencia de Dios aunque era obvio lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante el escuchar la voz de su Dios, el escuchar la reiteración del Padre a hacer las cosas, ya que muchas veces como cristianos de este siglo, como cristianos de esta época, lo que nosotros decimos, pues ya me enseñé, ya en un tiempo supe cómo comportarme y ahora esto es lo que tengo que hacer de hoy en adelante. Dios quiere hablarte todos los días, Dios quiere enseñarte todos los días y muchas veces tenemos que nosotros ir a la presencia de Dios a pesar de que parezcan obvias las cosas. Hay muchas personas que dicen, en este tiempo es bueno orar. Obviamente la palabra de Dios dice que en todo tiempo tenemos que orar, pero tú tienes que ir a la presencia de Dios para saber por qué orar. Pastor, nosotros debemos de orar por los gobernantes. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por los gobernantes. Sin embargo, tenemos que ir a la presencia de Dios y específicamente Dios nos va a revelar por qué debemos orar. Incluso hay actitudes en nuestra vida que debiésemos cambiar.
No lo sé, ¿verdad? Muchas veces no somos las mismas personas en la iglesia que fuera de la iglesia, aunque deberíamos de serlo. Y lo hablo en el sentido bueno, en el sentido de ser transformado. Como te repito, en el principio comenté que Dios no te deja algunas cosas y solamente las ayuda a volverse a lo bueno, sino que Dios cambia todas las cosas. Yo no puedo decirte, yo soy el mismo Aldo que era antes de conocer a Cristo, porque el Aldo de antes de conocer a Cristo, pues realmente no es nada bueno, ¿verdad? Me encanta la frase y siempre la voy a repetir. El pastor Enrique Bremer dice, no podemos ser buenos sin Dios, porque Dios es el único bueno y es real. Incluso la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, dice que transforma el alma. Entonces es necesario, iglesia, que si nosotros decimos conocer a Jesús, no solamente somos cristianos por tener transmisiones, no solamente somos hijos de Dios por saber la Escritura. La palabra de Dios habla de escribas, habla de fariseos, una secta que conocía demasiado la palabra, pero no la ponía por obra, y precisamente por eso aquí en esta carta Juan escribe, ¿verdad? Y dice aquí, nosotros sabemos o en esto conocemos, ¿sí?, que nosotros hemos estado con Dios, que guardamos sus mandamientos. Entonces, iglesia, pongamos por obra la palabra, no seamos solamente oidores olvidadizos. Es bueno que nosotros estemos en comunión con otras personas y más en este tiempo a través de las redes sociales, pero que nuestro comportamiento siempre respalde lo que nosotros estamos diciendo. Recuerda este dicho, no viene en la palabra de Dios, tampoco es primera de Aldo, pero dice, grita más fuerte porque tus hechos no dejan escuchar lo que tu boca está diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro andar refleje a Cristo, no solamente en nuestras palabras, no solamente en nuestro conocimiento de la Biblia, sino que nuestro mismo comportamiento refleje que nosotros somos obedientes a Dios y, más importante, que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Seamos benignos. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús en muchas ocasiones, Él echaba fuera demonios, Él sanaba enfermos, pero una de las más grandes enseñanzas que Jesús nos dejó y le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. En este tiempo más que nunca, como pueblo de Dios, tenemos que nosotros ser obedientes a lo que nuestras autoridades están estableciendo. Sabemos bien que si somos obedientes, Él está con nosotros, que si nosotros guardamos su palabra, Él nos protegerá, como dice la Escritura, ¿verdad? De toda plaga, de pestes, de todo lo que dice la palabra, pero seamos obedientes a lo que Dios dice, no solamente con el propósito de que las personas cristianas seamos reconocidas, porque a fin de cuentas la gloria es de Dios, sino para que aún los inconversos puedan ver que nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice. Entonces, iglesia, guardemos esta palabra y te la voy a leer de nuevo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Guardemos su palabra en todo tiempo, iglesia. Nosotros busquemos ser benignos con otras personas, sin el afán, obviamente, de que nos reconozcan, sino de que toda la gloria sea para Dios. Y te pido que esta palabra, como al principio lo dije también, la compartas y pueda ser de mucha bendición para otras personas. Comportémonos como Cristo lo hace, y si queremos compararnos con alguien muy importante, no te compares con tu hermano que está al lado, compárate con Cristo y así verás el nivel de crecimiento que has tenido en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Bye.